you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Despedimos al mes de abril, inicio de otra primavera repleta de nuevas esperanzas y frutos que han de llegar. Un mes en el que se rinde un homenaje especial a la literatura, de la mano del Día Mundial de la Poesía o del Día del Libro. Homenaje al mundo de la literatura al que prestar una especial atención. En nuestro caso, hablamos de un mundo que puebla nuestros días y nuestras noches, nuestros sueños y nuestras realidades. Un mundo que siembra en cada uno universos de palabras que pueden ayudar a comprender mejor el universo personal en el que habitamos, que facilita herramientas para alcanzar lugares y realidades que quizá, de otro modo, no conoceríamos nunca. Pues de nuevo aquí en un programa más de Escenario de Palabras, después de esta semanita que nos hemos tomado, vamos a decir, de vacaciones, aunque ha sido quizás una semanita de especial ajetreo laboral, pero bueno, vamos a decir que para el programa ha sido una semana de vacaciones. Esperemos que nos hayáis echado de menos, nosotros sí que lo hemos hecho y volvemos de nuevo con más ganas, con nuevos contenidos. Tenemos pendiente todavía esa segunda parte de la biografía de Becker, esa biografía especial y sorpresiva, yo creo que para muchos, incluidos nosotros mismos. Y bueno,
¿Qué podemos decir a nuestros oyentes escuchantes en este nuevo programa, el programa 16 ya de Escenario de Palabras? Pues poco más de lo que hayas dicho, es decir, que hemos echado en falta el estar ante el micrófono, que hemos echado en falta el comunicarnos con la audiencia, que hemos echado en falta sus comentarios, por supuesto, y que volvemos, como se suele decir, con ganas renovadas y con más ilusión, y hoy con un tema que abarca un poco el espíritu en conjunto de este programa, que es la literatura, porque no hay que olvidar que hemos abandonado casi, podríamos decir, el mes por excelencia de la literatura, el mes de abril, Ujú. por lo que hemos comentado en la entradilla, ¿no? El Día Mundial de la Poesía, el Día Mundial del Libro, y bueno, pues aunque todos los meses son el día, o todos los días deberían ser el Día del Libro, como para todo hay un día especial al año, y en este caso, en el mes de abril, se juntan la poesía con el Día del Libro en general. Sí, efectivamente, aunque todos los días son buenos para todo, hacer un parón especial, ¿no? Dedicar un día en especial a algo en concreto, a alguien en concreto, pues para mí resulta siempre maravilloso, como ha sido este pasado domingo, el Día de las Madres, de todas las madres, esa figura que para todos significa, bueno, pues calor y refugio. Pues bueno, pues la literatura también tiene sus días. Y bueno, decir también que agradecemos pues la tenacidad de nuestras y nuestros oyentes escuchantes que siguen compartiendo con nosotros esos pensamientos, esos sentimientos, sus opiniones, sus pareceres, que nos enriquecen tanto a nosotros como al contenido del programa. Y creo que sin más vamos a pasar a decir ese número en el que podéis poneros en contacto con nosotros, un número que posiblemente la mayoría ya sabréis, pero que para estas nuevas incorporaciones que se nos van sumando a la familia de Escenario de Palabras, a la familia de Radio Diferida, pues tengan a bien tomar nota y tenerlo a mano. Y este número es el 634-037914. Voy a repetir, por si acaso más despacio, que tiendo a correr un poco, y sería el 634-037914. ¿Algo más que añadir antes de iniciar? Pues yo creo que no, yo creo que lo que toca ya es iniciar con el programa, que seguro que tienen ganas. Pues adelante. ¿Qué haces? Muchas cosas, Muchas cosas. sí, y todas a la vez. Divertirme, viajar, aprender, emocionarme, asustarme, enamorarme, reír, jugar a detectives. Yo solo veo que estás ahí sentada, con un libro en las manos. Pues eso, bienvenido a El arte de las palabras. Bueno, ¿y cómo hemos planteado este programa? Pues nos hemos decidido por un formato peculiar que es el de, vamos a llamarle una charla, ¿no? Una charla en este caso entre José Luis y yo, pero que queda abierta para que cualquiera de estas preguntas que nosotros vamos a lanzarnos podáis responderla tal y como queráis y nos las compartáis. En este caso vamos a fundamentar esta charla en la literatura, como bien hemos dicho, y en tres aspectos fundamentales, como son esas cuestiones sobre la función de la literatura, sobre el acto de escribir y sobre verdad y ficción. Siempre y cuando no se nos eche el tiempo encima, que tendemos a irnos por los cerros de Úbeda y a enredarnos tanto que el tiempo vuela, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues que podamos dar cabida a todo lo que hemos planteado. En el inicio, sobre la función de la literatura, quizás tú, José Luis, nos puedas
poner un poco en contexto, ¿no? Sobre qué vamos a lanzar estas preguntas. Muy bien. En principio decir que creo que son tres temas muy interesantes para iniciar un debate, aunque sea a través de las ondas, y por lo menos a ayudar un poco a pensar y a intentar algo que yo considero, y tú también, muy interesante y muy importante, el rascar más allá de la superficie, es decir, qué hay detrás del acto de escribir, qué hay detrás de una novela, qué hay detrás de un estilo, qué hay detrás de un autor o de una autora. Porque no todo simplemente es escribir y tú me lees. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde? ¿Qué historia se esconde detrás de la historia? Y eso es lo que vamos a intentar un poco rascar, como decía antes. Entonces, partiendo de un contexto, se puede decir que desde la antigüedad se debate si el escritor tiene el deber de comprometerse con su tiempo o si el arte debe mantenerse libre de toda utilidad. Es decir, estamos hablando de la función de la literatura. Y a este respecto, hay quienes mantienen que la literatura es una herramienta social, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, que decía algo así como que la literatura es fuego, significa inconformismo, insatisfacción, sueño de cambio. También Jean-Paul Sartre estaba en la misma onda y decía que el escritor está comprometido, quiera o no, porque sus palabras tienen peso. Se argumenta que el escritor no puede vivir aislado del mundo y que su voz es una forma de resistencia o testimonio. Esto es lo que tanto Vargas Llosa como Sartre defendían y querían dar a conocer. Y por supuesto hay quienes opinan diferente. Efectivamente, hay quienes, por el contrario, pues mantienen que la literatura es un arte autónomo. Por ejemplo, el mismo Oscar Wilde, que decía que todo arte es completamente inútil. O Jorge Luis Borges, que evitaba el realismo social directo y creía que la literatura debía estar guiada por la estética y la imaginación y no por la política. En este caso, en esta postura, lo que se defiende es la autonomía del arte, la que sea libre de ideologías, y se advierte que instrumentalizarlo puede empobrecerlo. Entonces, a partir de aquí, podemos lanzar la primera pregunta, ¿qué te parece? Perfecto. Que sería, ¿debe un escritor autocensurarse si lo que escribe puede ser políticamente incorrecto, pero literariamente valioso? Yo cada vez estoy más convencido de que no se puede generalizar y de que al fin y al cabo un escritor, vamos a hablar siempre escritor para no repetir escritor y escritora, porque escritor ya engloba a nuestro parecer los dos géneros, ¿te parece? Ujú. Entonces, todo escritor es una persona individual, aunque pertenezca a un colectivo, y por lo tanto tiene su forma de pensar, tiene su ideología propia, tiene sus compromisos. En definitiva, es una persona individual. Entonces, habrá quienes opinen como Vargas Llosa y compañía, y quienes opinen como Wilde o Borges y compañía. Entonces, si yo tuviera que responder a esto, diría que todo lo que literariamente sea valioso ya tiene por sí mismo un valor. Es decir, yo creo que la literatura en general no tiene un uso único. Es decir, puede servir tanto para entretener, para pasar el tiempo, sencillamente, siempre que tenga una mínima calidad, eso no hay que olvidarlo nunca, y también puede servir como herramienta política, social, ideológica o como queramos llamarlo. No tiene que ser blanco o negro. Yo creo que aquí hay un abanico bastante amplio y cada opinión va con cada persona. Sí, bueno, ahí es que hay otras dos preguntas que creo que las estás respondiendo muy bien dentro de esta primera, porque las preguntas que lanzábamos en este bloque era, ¿debe un escritor autocensurarse si lo que escribe puede ser políticamente incorrecto pero literariamente valioso? ¿O debe la literatura tener una función social o basta con que sea estética? Y la última pregunta es, ¿la literatura aún puede cambiar el mundo o eso es una ilusión romántica del pasado, ¿no? Entran dentro de esta misma cuestión que es la función de la literatura. Como tú bien dices, la literatura, como cualquier acto de creación, no tiene un único objetivo. Y empezando por lo políticamente incorrecto, bueno, realmente nosotros creo que también hemos debatido varias veces que
las normas que se establecen un poco para regir el curso de todos, ¿no? Para una buena convivencia, para mantener un orden, bueno, siempre ayudan, pero en el tema creativo eso también tiene que estar, creo, que unido a esa parte un poco de trascender más allá de las normas para crear cosas nuevas, ¿no? Como, no sé si me explico Ujú. bien. Quizás lo que decíamos a veces, ¿no? Conocemos, por ejemplo, yo hablo más a nivel de poesía. Conocemos a nivel histórico la poesía, otros estilos como son la poesía clásica, la poesía estructurada. Si queremos avanzar, si queremos buscar nuevas propuestas, nuevas creaciones, quizás a partir de ese conocimiento de todas las reglas, de toda la estética que hay detrás, podemos probar a hacer cosas nuevas. Entonces, lo uno, pienso yo personalmente que lo uno no va en contra de lo otro, ¿no? Es decir, habrá escritores que se encuadren dentro de unas propuestas más políticamente correctas y otras que sean más políticamente incorrectas. Ni una ni la otra es más valiosa o menos valiosa, ¿no? Precisamente porque en esa diversidad creativa en todos los campos artísticos, y en este caso en la literatura, está la riqueza que podemos encontrarnos. ¿Debe la literatura tener una función social o basta con que sea estética? Es que social yo creo que abarca todo. Quizás a veces entendemos solo lo social como lo reivindicativo, la lucha, pero también lo social implica el cuidado personal, ¿no? La preocupación por el interior de las personas, por los sentimientos, también tiene su función social. Yo creo que en todo caso las dos posturas se van de la mano, ¿no? Van coexionadas. No creo que una sea excluyente de la otra. No, yo creo que todo lo que se escriba, por lo menos todo lo que se muestre a alguien, tiene que tener estética, tiene que tener calidad. Y Mm, luego, sí, lo que tú dices es un punto de vista bastante interesante, que lo social siempre lo unimos a político, por decirlo, por resumirlo de alguna manera, mm, cuando lo social puede ser, como tú decías, educar, puede ser ayudar a las personas a pensar mejor, a vivir mejor, a abrir nuevos horizontes, simplemente con crear algo bonito y que ese algo bonito ayude a alguien que no es muy lector a que se aficione a la lectura, ya estás haciendo algo también social, pienso yo. mm. Y a partir de ahí, ya lo social puede tener muchos caminos. Pero yo sostengo que en la base de todo está la estética. A mí no me vale de mucho, si estamos hablando de literatura, no de periodismo, por ejemplo, no me vale de mucho que tengas una historia maravillosa, que pueda originar, vamos a decir una burrada, una revolución que salve el mundo, si eso está hecho de una literatura barrio bajera, mala, caótica. No me vale de nada. Prefiero una historia más sencilla, pero mejor escrita. Y con la última pregunta que has lanzado, la de si la literatura aún puede cambiar el mundo o eso es una ilusión romántica del pasado, pues yo tengo una respuesta muy clara. Este mundo no lo cambia nada. No tenemos, y puedo poner encima de la mesa 100.000 pruebas diarias de que este mundo no tiene salvación. Me refiero al mundo en general, no al mundo de las letras. No tenemos como raza, no tenemos solución. Bueno, esa es tu visión catastrofista que, o realista, como tú sueles decirlo. Pero bueno, yo en general sí que creo que la literatura puede cambiar el mundo, en la medida en la que lo principal que nos aporta es cultura. Y la cultura te hace forjar una opinión, tener unos criterios que pueden ir creciendo, que pueden ir asentándose, ampliándose, limándose a través de ese conocimiento que los libros pueden otorgar, ¿no? Leer diferentes autores con diferentes sensibilidades, que no dedicarnos siempre a me gusta un tema concreto, solo leo sobre ese tema, ¿no? Hay infinidad de autores con diferentes sensibilidades, con diferentes visiones del mundo y leer todo lo que se pueda, como tú dices, dentro de unos mínimos, ¿no? De lo que, bueno, yo creo que para lo que personalmente uno estime que es buena literatura o mala literatura, que ahí hay mucha tela que cortar, ese es otro debate que nos puede llevar a la ruina. Pero bueno, Sí, hombre, es, pero que yo sí que creo que la literatura
en general, cualquier género literario puede cambiar el mundo. Y de hecho creo que es uno de los objetivos. Creo que más abajo, en otro de los temas sobre el acto de escribir, también hablamos del por qué se escribe, ¿no? Por qué un autor necesita escribir. Entonces yo sí que creo que el que cuenta algo, al final lo cuentas para algo, ¿no? Con un objetivo. No, o sea, cualquier historia que se cuenta, que antes se piensa, se vertebra, se hila, se cose, se teje para llegar a un final, solamente el hecho de leer esa historia que no es tuya, que es de otras personas y que te puede hacer pensar, te puede hacer reflexionar sobre el tema cualquiera que sea, ya te está haciendo crecer. En el momento en el que algo nos hace pensar, por poco que sea, yo creo que nos hace crecer. Y si personalmente vamos creciendo y vamos ampliando esa capacidad analítica personal, creo que el mundo todavía tiene esperanza. Yo soy menos catastrofista que José Luis. Él No, me dice que yo, soy un poco primavera. no, Pero bueno, yo soy así, tengo una fe inquebrantable, a pesar de que a veces me puedo caer, pero sigo teniendo fe bueno, de que podemos cambiar, de sí, que hay cosas que cambian muy ujú, despacito, somos muy ujú. lentos, somos de reflejos Sí, lentos. tú eres primaveras y yo soy empírico, porque yo, hombre, a nivel personal, es decir, el mundo personal de cada uno sí lo puede cambiar la literatura. Y yo creo que el arte en general, la cultura en general puede salvar vidas. Como salvar vidas no me refiero a que mueras o vivas, sino a que una vida anodina o triste o empobrecida pueda resurgir y reflotar y ser más feliz a través del arte en general. Y entre ese arte la literatura, que es una herramienta formidable. Pero a nivel global, no, todos, es como decir, todos son números. Eso es como decir, mira, vamos perdiendo 5-0, estamos en tiempo de descuento, quedan segundos, vamos a ver si remontamos. No, 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 para nada. Tú has estado conmigo en la Feria de Madrid, en más de una ocasión, y es muy lamentable ver casetas con autores de los buenos, no voy a decir de los mediocres o casi desconocidos, sino de los buenos, con sus 50, 60 personas, y de repente te llega una criaja o un criajo de 20 años que escribe en Wattpad cosas estrafalarias, y de repente tienes allí a 300 adolescentes enloquecidos para que, sin siquiera verle, que le firmen un cacho de disco, papel o lo que lleven. Entonces, ya, si ese es el futuro que nos espera, como comprenderás, las pruebas son bastante sólidas. Pero bueno, son opiniones y aparte luego solo hay que ver el índice de lectura, las edades de lectura, el conocimiento de los que vienen por detrás sobre la literatura clásica, y como clásico me remonto hace 50 años, no estamos hablando de Cervantes, y es deprimente, no, es para cortarse las venas. Entonces con ese bagaje, es decir, si no tengo mimbres, ¿cómo voy a hacer un cesto? Pero bueno, sigamos con el programa, no vamos a quedarnos aquí estancados y vamos a intentar subir el listón del optimismo, aunque sea complicado. Bueno, yo te voy a empujar un poquito, te voy a ayudar. Voy a hacer que estas palabras tuyas queden ahí rondando en las ondas y las vamos a acompañar de un poquito de música, ¿te Me parece? parece, mira, igual hasta me salvas un poquito mi propio universo. Pues vamos allá. Quise construir una frase y me interné en un bosque de palabras. Jamás caminé por laberintos semejantes, jamás ascendí montaña tan alta, jamás contemplé océano tan inmenso. Una voz llegada desde el infinito me gritó a través del viento: el secreto no está en la cantidad, sino en la calidad. El misterio está en dar con la lección correcta. La magia está en saber encajar. El fruto de esa elección, escribir ese gran secreto, ese indescifrable misterio
esa mágica magia, esa mágica magia, esa mágica magia. Esta mágica magia que es el acto de escribir y sobre el que vamos a hablar en esta segunda parte, en esta segunda cuestión que es el acto de escribir. Y poniendo un poco en contexto, bueno, pues a qué se refiere o a qué nos referimos, pues a la motivación del escritor, esa motivación que ha sido interpretada desde la introspección hasta la comunicación. Y en este caso también vamos a hablar de dos corrientes, ¿no? O de dos posturas diferentes. Una en la que, bueno, pues hay escritores que mantienen que escriben para uno mismo, como Kafka, que decía que escribía para no volverse loco. Escribo para mí mismo, no podría vivir sin escribir. El arte es una forma de autoconocimiento y el lector, mantiene esta corriente, es un espectador secundario. Y como no puede ser menos, hay otros autores que dicen escribir para el lector, es decir, lo contrario que decía Kafka. Entre ellos está Umberto Eco, que hablaba de el lector modelo, una figura ideal que el autor construye al escribir y es el interlocutor ideal. Por su parte, Italo Calvino también diseñaba sus obras considerando la experiencia del lector, no como algo pasivo, sino como un cómplice activo. Entonces nos surge la pregunta, ¿puede una obra escrita solo para el autor seguir siendo considerada literatura? Y la segunda es, ¿se escribe para uno mismo o para los otros? Chan. Un dilema muy interesante, muy interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, yo ahí tengo una visión personal. Entiendo además que mi visión quizá no sea la más correcta porque tampoco tengo tanta experiencia a la hora de escribir. Sin embargo, para mí principalmente el escritor escribe para él. Escribe pensando en lo que quiere decir, cómo lo quiere decir, qué tiene que contar, por qué lo quiere contar. Y quizá una vez que eso está en marcha o que uno ya lo trabaja o lo tiene trabajado, quizá esa parte de lo ajeno, ¿no? De la visión ajena, pueda tenerse en cuenta. Sé que hay una corriente totalmente contraria que creo que puede ser la tuya, pero sin embargo yo pienso que el escritor fundamentalmente escribe para él. Sé que también hay escritores, para eso está la escritura comercial, que escriben para, bueno, para lo que el público necesita, incluso que se hacen sondeos, se hacen estudios, cuáles son las tendencias, qué obras están más en boga, sobre qué es acertado escribir, qué contenido tiene que tener determinado género, y en base a todos esos parámetros se ponen a escribir. Sé que esa realidad existe, pero desde mi punto de vista, para mí, creo que el autor escribe por esa necesidad, yo creo estoy un poco con Kafka, por esa necesidad de contar, de sacar eso que uno tiene dentro y que si no lo sacas parece que vas a enfermar, ¿no? Al final, aunque ese primer impulso que muchas veces decimos, en poesía Piedad Bonet también decía, ¿no? De joven uno tiene esa necesidad de escribir como desahogo y luego con el tiempo ese desahogo tiene que ser domado, el autor tiene que tomar esas riendas para darle sentido, para hacerle recorrer el camino como tiene que ser. Pero sí que creo que esa pulsión es únicamente del autor. Yo, según te oía, me preguntaba que quizá, no, me decías que quizá la pregunta que hay que hacer más concretamente es ¿para qué y por qué escribe cada uno? Entonces yo, entre estas dos, si nos ceñimos a estas dos opciones, yo me quedo con Kafka. Yo creo, para mí, alguien que escribe
puedo hacerlo, como decíamos, por muchos motivos, por muchas razones. Si cerramos un poco más el círculo y buscamos esas salidas, esas respuestas que son muy válidas, es decir, yo puedo escribir por desahogarme, por terapia, por librarme, como tú sueles decir muchas veces, por librarme de esas mochilas que me pesan en el alma, ¿no? Tanto alegrías como decepciones. Entonces, si uno busca desahogarse, escribe para uno mismo. Y luego quizá con el tiempo, como es el caso de algunos, tu caso, sin ir más lejos, con el tiempo y por razones que casi casi que te son ajenas, eso se da a conocer a un público. Pero también están los que escriben pensando en el público, pero no ya en el público. Bueno, esto sería un debate para 4 programas. Sí, sí, sí. Nosotros aquí estamos Voy a, soltando, sí, voy a intentar, ay, lanzando guantes ahí que voy a recojan intentar, lo que sí, quieran. porque esto es un campo Sí, que según sí, se de va minas. arando, ves que se extiende, que se dilata. Sí, sí. Entonces, hoy en día hay mucha gente que escribe no para el público, sino para tener un nombre a través del público. Es decir, no piensan en agradar al público, piensan en tener un libro en las manos en el que figure su nombre al lado de un título y de una portada, sin importarle mucho lo que ponga dentro. Pero eso sí, saben que van a recibir halagos. Entonces, eso no es escribir para el público, eso es escribir para uno mismo y servirse del público para sentir esa gloria que quizá no nos llegue por méritos propios, es decir, por cultivar la literatura. Pero eso es un debate aparte. Yo entre estas dos opciones me quedo con la primera, aunque la segunda, la de Eco y la de Calvino, como la de otros, es decir, tener en cuenta al lector está muy bien, pero también teniendo en cuenta que no hay un único tipo de lector, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, Humberto Eco es un autor que no vamos aquí a descubrir, ni mucho menos, pero también hay mucha gente que no puede leerlo, como a la gran mayoría. Entonces, si tú sabes que hay un público mayoritario que le gusta tu estilo o tu forma de tratar un tema o tu temática, pues sabes que vas a triunfar, en teoría. Pero también sabes que vas a tener un público en contra. Hoy por hoy, mucha gente que empieza a escribir, pues se tira, o que llevaban otra línea, se tiran hacia la novela negra. ¿Por qué? Porque está muy en boga. Es que todo lo que sale, el 90% es novela negra. Yo cuando empecé hace ya hace 25 años en serio, estaba de moda, de modita, estaba la novela histórica. Y yo no me subía a ningún carro. Era el carro que siempre había tenido encima. A mí me apasiona la historia, conocía mucho de historia, pero conocí en mis años digamos, muy activos en ferias, en cenas, en eventos con gente muy puesta, que se subía mucha gente que empezaba y se subía al carro de la historia porque era lo que se vendía. Y duraban un asalto, porque no les gustaba, porque no lo dominaban, porque no soportaban una crítica negativa, porque descubrían que se aburrían, pero como era lo que se llevaba, por ejemplo, me acuerdo que en el País Vasco, allá por el año 1998, 99, 2000, 2001, 2002, Toti Martínez de Lecea, a la que tengo el placer de conocer muy, muy de cerca y de haber compartido muchas cosas, marcó un hito nuevo en el País Vasco en la literatura histórica. Sacó a la calle de la Judería, la Herbolera, El Señor de la Guerra, una serie de títulos que de repente la novela histórica en el País Vasco tuvo una gran repercusión. Se sumó gente que, como ya te decía, se descabalgó. Entonces, ¿para qué se escribe? ¿Para ti o para obtener algo del público? Y yo, para resumir, yo me quedo con escribir para uno mismo y luego, ¿por qué no? Si tú crees que eso tiene calidad y si te da la gana y tienes posibilidad de presentarlo sin prisas al público y que el público decida. Ahora, también esa postura de Italo Calvino de tener a ese lector como algo pasivo, perdón, como algo activo, pues hombre, es una forma quizás de estimularte, pero para mí no deja de condicionarte. Mm. Yo lo dejaría. Bueno, sí, yo creo, es que es de verdad que es un tema mm, retorcido, tiene muchas Sí, ramificaciones, porque sí que es cierto, por ejemplo, que cuando hablas, bueno, yo repito que vuelvo a hablar un poco del género que puedo conocer un poquito más, que es la poesía, y muchas veces incluso
bueno, pues a la hora de plantear formaciones o vas a charlas bueno, o te sumas a webinars en donde se comparten opiniones, muchas veces cuando se habla de la creación poética, por ejemplo, también se habla de la importancia del lector, ¿no? De la importancia que tiene a la hora de que el poeta estructure o no su obra. Yo vuelvo a repetir, quizás porque no sé cómo decirte, mi experiencia es otra, ha ido por otros caminos, quizá yo lo que tengo publicado ha sido casi fortuito, más que otra cosa, realmente, Pues eso lo decía yo antes. claro, yo realmente el conocimiento de escribir no me considero ni siquiera escritora, pero sí que en esa función de escribir considero que para mí creo que fundamentalmente uno escribe para uno mismo. Sí que es cierto que lo que muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué función tiene si eso se queda para ti, ¿no? Conocemos muchísimos autores cuya obra se ha conocido a su muerte, por ejemplo. Cuando estaban vivos ni siquiera se conocía su obra y han sido conocidos, bueno, pues como obra póstuma, ¿no? Después de haberse muerto y seguían escribiendo y luego la historia les ha dado un nombre y un lugar como grandes escritores o escritoras. Con lo cual, bueno, yo creo que es un poco como la primera pregunta. Hay tantas posturas como caminos en el arte. Ahora vamos a ser un poco así como políticamente correctos, por ejemplo, ¿no? El arte tiene muchísimos objetivos, es un abanico amplísimo, multicolor y multifunción, y cada uno tendrá su camino y es muy libre. Aquí que no perdamos de vista que estamos dando las opiniones que tenemos José Luis y yo. No queremos sentar cátedras, ni mucho menos. Simplemente, bueno, pues nos gusta debatir y hemos querido compartir con vosotros nuestras opiniones personales. Y hay una de las preguntas que hemos hecho, la de ¿puede una obra escrita solo para el autor seguir siendo considerada literatura? Por supuesto que sí. A mí ahora vamos a suponer que Cervantes escribiera El Quijote para él y que se hubiera descubierto hace 15 años. ¿Qué pasa? ¿Que no es literatura? Y como digo, Cervantes, que no es precisamente mi autor favorito, puedo decir un Pérez Reverte, un Gabriel García Márquez, una Julia Navarro y tantos otros, ¿eh? O sea, si Julia Navarro se hubiera escondido, para mí uno de sus libros más novela, el de Dime quién soy, lo hubiera tenido en el cajón. ¿Qué pasa? Que no es literatura, es una novela muy recomendable, entre otras. Sí, lo que pasa es que parece, sí que creo que el concepto o la imagen es que no es literatura hasta que es leída por otros. Esa sería la pregunta, ¿no? Yo creo que un poco Sí. más centrada ¿se considera literatura si no es leída por otros? Sí, eso es- Bueno, Eso es un poco como lo del bosque, ¿no? sí. En un bosque vacío se cae un árbol, si no hay nadie que lo oiga, ¿hay ruido o no hay ruido? Qué bueno eso, ¿no? No es Buena, mío, ¿eh? No es mío, ¿eh? buena reflexión. No es mío, es una reflexión muy antigua, pero Pues ahí lo dejamos. vamos a dejar que la gente reflexione. Os vamos a dejar con otro poquito de música y que suenen los cerebros. Que suenen como maracas. Hay un fuego a mi mesa que no quiere apagarse. La tinta se desborda sin saber a dónde va. Ideas que tropiezan se esconden en el aire. Y yo solo pregunto esto, ¿a quién le hablará? Cada hoja en blanco es un juicio silencioso, como un espejo roto que me obliga a continuar. Mis dedos tiemblan, mi mente va sin freno. Y si escribo un mundo que me vuelve a encerrar, tengo palabras que no duermen, que gritan cuando todo calla. Soy esclavo de mi mente y de esta voz que no se apaga. Quiero escribir lo que no entiendo, darle forma a lo que siento, pero a veces el silencio pesa más que el pensamiento. Entre líneas se esconde mi sombra, entre versos la duda se asoma.
Cada historia que nace en mi piel me consume, me obliga a creer. Tengo palabras que no duermen, me persiguen, me desvelan y aunque a veces me envenenen, son el mapa de mi estrella. Quiero escribir aunque me duele, aunque el alma se me quiebre, porque el alma de un escritor nunca escribe si no muere. Muy bonita canción y sobre todo la música estupenda. ¿Qué es eso de muy bonita canción y sobre todo la música? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues la canción me ha gustado y la música estupenda. Me ha gustado la canción en sí misma. La letra. La letra. Ah, Me ha gustado la letra. bueno, pues con esta canción, Palabras que no duermen, seguimos con el tema de escribir. Y hay una segunda parte en el aspecto de sobre el acto de escribir, que hablábamos si escribir para uno mismo, escribir para otros. Hay otra parte muy importante también. ¿Nos la indicas tú? Por supuesto que sí. Y es que en el acto de escribir entran también en juego dos cuestiones: la inspiración y la disciplina. Del lado de la inspiración tenemos a quienes mantienen que la escritura nace de momentos únicos, casi mágicos, y que forzarla mataría su autenticidad. Por ejemplo, Rainer Maria Rilke decía que uno debe vivir la vida intensamente y luego escribir desde esas experiencias. Aconsejaba no escribir si no se podía evitar, y que la verdadera escritura viene cuando el alma lo exige. Ideas, para mi gusto, maravillosas, porque a mí yo creo que una vida sin momentos intensos, sin experiencias grandes, es una vida poco vivida. Y en el mundo de la literatura, el sentir esos impulsos, esas sacudidas eléctricas que te invaden, que te agitan cuando te llega una idea, una frase, un verso, un argumento, un diálogo, eso es algo indescifrable. Todo el que escribe lo sabe. Y también García Márquez, don Gabriel, admitía que podía pasar meses sin escribir una línea, esperando encontrar la voz correcta. Decía algo así como: no es falta de disciplina, es respeto por el ritmo interno de la historia. ¡Qué maravilla, por Dios! Bueno, Bueno, a ti también te pasa mucho, ¿verdad? pues lo digo. Además se te nota muchísimo cuando tienes ahí ese germen que te digo yo, ya tienes el germen en la cabeza, ¿no? Es que yo me siento muy identificado. Hombre, yo considero que antes decíamos que no existen blancos ni negros. Ojo, pueden existir, pero que también hay una amplia gama de grises y que un autor tampoco se tiene que limitar o se puede limitar simplemente a escribir de una manera u otra. Puede haber temporadas, puede haber rachas, puede haber épocas. No se escribe igual, por lo general, con 20 años que con 60. Pero yo me siento muy identificado con estos dos autores porque para mí escribir no es solamente sentarse ante un papel y coger un lápiz y juntar letras o un ordenador. Para mí escribir es pensar en escribir, es crear la historia en tu cabeza, es sentir el pecho que se agita cuando ves que te llega la idea, que es como un huracán. Muchas veces lo hemos comentado que vamos andando por la calle o andando en bici o lo que sea y tú me preguntas ¿en dónde estás? Porque me ves un poco perdido en mis musarañas. Yo te digo, estoy escribiendo. Y es verdad, podemos estar jugando al frontón, podemos estar nadando, podemos estar comiendo, paseando simplemente, pero yo estoy escribiendo. Entonces es como lo que decía García Márquez: puedo pasar meses sin escribir una sola línea, pero estoy trabajando en ello. Y eso, que no es falta de disciplina, sino que es ese respeto, la palabra es respeto, y la cosa está en no tener prisa, en no tener ninguna urgencia por ver tu nombre en la portada de un libro, sino escribir cada frase, cada línea, dando las palabras una encima de otra y seguidas unas de otras. Como encaje de bolillos. De manera
que lleguen al espectador, perdón, al lector como una bomba, que le emocionen de una manera o de otra, pero que no le dejen indiferente. Y eso es una labor ardua, maravillosamente preciosa, pero que requiere de esa paciencia y de ese tiempo. Ujú. Bueno, del lado de la disciplina también están los que dicen que basar la escritura en la inspiración suena romántico, pero que es poco práctico. La mayoría de los escritores serios, digámoslo así, saben que escribir es un oficio. Entre ellos está Stephen King, por ejemplo, que escribe todos los días sin esperar a que las musas aparezcan. Él dice, los aficionados se sientan y esperan la inspiración. El resto de nosotros simplemente nos ponemos a trabajar. O Haruki Murakami, que mantiene rutinas muy estrictas, levantándose a la misma hora, escribiendo durante horas, casi entrenándose como los atletas, ¿no? Porque para él la creatividad también se cultiva con hábitos. Como tú decías, yo creo que también es, bueno, pues algunos son posturas ya firmes, posiblemente son ya métodos de trabajo. eh, Como dices tú, hay gente que quizá tiene la suerte, yo siempre digo que tú tienes una cabeza privilegiada, que en ese momento en el que esa idea que llega a ti, que lo que habitualmente se llama esa inspiración, esa musa, tú la retienes y ya comienzas a trabajar y todo funciona en tu cabeza. Luego hay otras personas que no tienen esa suerte y que tenemos un poco la cabeza tipo queso de gruyere como el Monte del Bolo, que está agujereadito como un queso gruyere, y entonces ese huracán que viene se filtra por esos agujeros y la idea queda ahí, pero es cierto que como te pongas a escribir 5 segundos después, a mí me preguntan cuál era la idea y digo, sé que había una, ahora no recuerdo el qué. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene su lado bueno. Yo sí que considero que esa inspiración o esa pulsión de la escritura tiene que existir. Tiene que haber una pulsión, algo que te haga vibrar, recoger lo que dices tú, la esencia de la historia, del poema, del cuento, del ensayo, como quieres organizarlo. Esa idea que se fije o que vaya fijándose en uno. Pero también es importante la disciplina, porque, y además nosotros creo que también lo hemos visto en nosotros dos, que muchas veces la imposibilidad de tener un tiempo concreto para escribir, lo que hace a veces es un poco que nos entre el óxido y luego sentarnos a escribir cuesta, porque también la escritura es una máquina que hay que engrasar, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que tiene que haber un Sí. poco de todo, un poco esa mezcla entre inspiración y disciplina. Yo creo que en todos estos autores que cada uno habla de su forma de trabajar, en su forma de plantear este oficio de escribir, de todos se puede aprender, ¿no? O de todos podemos recoger esa parte que nosotros también podemos descubrir. Mira, pues a mí me va bien este método, a mí me va mejor el otro. Entonces, volvemos todo el tiempo, si te das cuenta, a lo mismo, ¿no? Ujú. Que el proceso de creación literaria Sí, es como un crisol. aparte de que Catalana he yo, parecido. yo, yo también tengo buena sintonía con Stephen King y con Murakami en el sentido de que no solo, mira, yo lo tengo como una actividad más de mi vida, ahora voy a jugar al tenis, luego voy arreglando y de vez en cuando escribo, no. Tiene que haber una disciplina, pero tampoco es que te sientes a escribir como Murakami a las 7 de la mañana y hasta las 12 escribas todo el rato. A mí que diga Stephen King que los aficionados se sientan y esperan a la inspiración, intento creer que él quiso decir que sentarse debajo de un olivo a ver si me llega la lengua de fuego que me ilumine, eso es de vagos o de gente poco, como él dice, aficionados. Pero también estoy seguro de que nadie, ni Stephen King ni nadie, es capaz de escribir todos los días 20 hojas buenas. Porque escribir también, esas horas dedicadas a escribir, también pueden estar dedicadas a releer lo escrito, Sí, pero yo a creo que corregir, ahí a puede englobarse trabajar, todo el trabajo, ¿eh? a hacer perfiles de Ujú. personajes, a pensar, A documentarte, a a muchas documentarse. cosas. Que el proyecto, Eso es, en la cuestión del proceso de escritura no es solamente eso es. escribir y escribir, también es
Por eso. Formarse, Por eso. documentarse. Pues yo creo que la base está en el equilibrio. Es decir, como García Márquez, esperar esa palabra concreta, esa inspiración, ese sentimiento, y al mismo tiempo, como se suele decir, que te pille trabajando la inspiración. No es tan sencillo. Yo me acuerdo que hace unos 5 o 6 años, puede ser, 7 años, conversando por teléfono con alguien a quien quiero y admiro mucho, que es Pedro Ugarte, un escritor bilbaíno que está triunfando ya desde hace años con sus trabajos y que últimamente con un libro de cuentos titulado Un lugar mejor está siendo muy reconocido en todo el país. Conversando con él, como decía, sobre este tema de el tiempo que se dedica a escribir o no escribir, cómo aprovecharlo, que hay días que te dispersas, que hay días que te hace falta esas 5 o 6 horas seguidas y si no las tienes parece que te pones nervioso y que lo dejas. Él me dijo, Luis, tú ya sabes que yo trabajo en la universidad del País Vasco. Entonces, hasta hace un tiempo, pues el cuarto de hora que nos dejaban de recreo, por decirlo así, lo dedicaba a ir con mis colegas a tomar café. Hace ya un tiempo que ese cuarto de hora lo dedico a ir a mi taquilla, recoger los apuntes que tengo de mi último trabajo y repasarlos y corregirlos y releerlos. Eso también es trabajar. O sea, Sí. no decir es que me hace falta todos los días tantas horas, que está muy bien y ojalá pudiéramos disponer del tiempo ese, pero también hay que saber aprovechar cada momento que tienes a tu disposición. Bueno, y aquí hay 3 preguntas que quizás nos hemos adelantado un poquito, que eran, ¿escribir es un arte de momentos brillantes o un oficio de constancia? ¿Hay que esperar a la inspiración o escribir con disciplina o incluso sin ella? ¿Y cuánto hay de inspiración y cuánto de oficio en el proceso creativo? Pues la primera, escribir es un arte de momentos brillantes o un oficio de constancia, yo diría que ambas cosas. Eso es una mezcla de constancia, de tenacidad, de disciplina y también de tener la suerte de que te lleguen esos momentos brillantes. Sí, yo por ejemplo, a nivel, yo de novela no puedo decir mucho porque no, no he escrito ninguna, pero sí que, por ejemplo, en el campo de la poesía, yo creo que todo el mundo tiende a hablar de la inspiración como motor de la creación poética. Y bueno, sí que tiene un peso importante, pero con el tiempo te vas dando cuenta que esa inspiración es ese diamante en bruto en el que después hay que trabajar, hay mucho de trabajo detrás, ¿no? Y también, bueno, yo sí que creo que dedicar un tiempo, tener esa constancia de dedicar a la escritura, que no siempre es escribir, como bien decías tú, un tiempo al día, también ayuda, ¿no? Ayuda a esa fluidez, ayuda quizás a clarificarte un poco más. Que no quiere decir que si tienes días de sequía en ese campo, como nos pasa muchas veces, si trabajas en otras cuestiones o si, bueno, pues tu vida diaria se mete por el medio y dice hasta aquí llego la riada, bueno, pues también hay que saber compaginarla. No, tú y yo muchas veces hemos dicho que qué maravilla sería poder dedicar todos los días a levantarte, desayunar y centrar el grueso de cada día en escribir, en leer, porque la lectura es de donde se nutre la escritura fundamentalmente, poder conocer, poder aprender, poder debatir. Y después, bueno, pues dejar esa parte del día, pues yo qué sé, para un paseo, para cualquier cosa ya más mundana en el día, ¿no? Pues sería una maravilla, pero creo que no es lo que cualquiera puede hacer, no está al alcance de cualquiera. Pues sí. Y como nos temíamos, no vamos a poder terminar las 3 secciones que habíamos diseñado para este programa, porque el tiempo es el que es y no sé si nos enrollamos mucho Sí, que también, o si es que los temas son muy, muy exigentes y dan mucha cancha, también. pero también se puede buscar otros temas, ojo, o temas que nuestra audiencia nos sugiera para Sí. poder debatir, para poder dar nuestra opinión y ellos luego a través De nuestro de magnífico teléfono, dilo. del teléfono o de Las redes eso es, sociales. las redes sociales nos pueden expresar sus opiniones Es que él está, que serán leídas
¿Yo estoy qué? Es que él está ahora un poco espesito porque él está con su próxima novela. Ya, en la cabeza. Es que tengo, además, sí, la novela y una obra de teatro, que Ya tampoco ves. doy con Así va la vida. con la llave, pero bueno, a tiempo al tiempo. Pero antes de, como decía, que las opiniones que nos queréis dejar podrán ser leídas en próximos programas para que todos conozcamos lo que todos decimos. Pero yo antes de terminar quisiera decir algo sobre cuánto hay de inspiración y cuánto de oficio en el proceso creativo. La tercera de las preguntas que tú has lanzado antes. Ujú. Y yo aquí hago una reflexión. ¿Cuántos de los que escriben tienen oficio? Mm. Yo viví una época dorada hace 20 y pico años donde conocí gente muy interesante como el mismo Pedro Ugarte, por supuesto, Javier Abasolo, Chani Rodríguez, un grupito, Juan Bas, más gente que no quiero nombrar para no dejar a nadie fuera, como suelo decir, prefiero dejar a unos cuantos. Tuve la suerte de estar en muchos eventos, tuve la suerte de compartir mesa con Eduardo Mendoza, de conocer en persona a Antonio Gala, de compartir mesa con Julia Navarro, con gente variada que sobre todo me enseñó muchísimo sin querer enseñarme. Pues yo siempre he sido mucho de escuchar más que de hablar. Y por eso hoy en día estamos viviendo unos tiempos en que parece que la literatura se ha convertido en ese pasaporte falso y fácil de conseguir con el que todos pasamos fronteras que no deberíamos de pasar. Y por eso me da mucha rabia, porque pocos se atreven con un piano o con un lienzo en blanco, pero mucha gente se atreve sin respeto a enfrentarse a un folio en blanco y llenarlo de cualquier manera. Entonces, por eso es mi pregunta un poco picajosa. Para mucha gente que publica o autopublica hoy en día, ¿qué significa eso de oficio? Y que conste que no me tengo por nadie en este mundo de las letras, sino por lo menos y sobre todo por una persona respetuosa. Entonces, cuando alguien se mete en una actividad artística, como mínimo, prepárate, conoce, estudia, coge maestría y luego atrévete. Hace un tiempo alguien me comentaba que bastante hacía, algo así, que bastante hacía con escribir cuando su oficio real no era escribir. Y mi respuesta, que nunca la dije, fue la que yo pensé. Pues si te metes en una actividad que no dominas, prepárate. Si yo ahora me quiero inscribir en un campeonato de ajedrez, pues tendré que aprender ajedrez, tendré que ver muchos vídeos, ver muchas lecciones, saber mover las piezas y luego tener mi propia habilidad. Pero ante algo que no se controla, preparación, estudio, sin prisas, porque eso significa respeto. Y yo sé que al otro lado de las ondas hay gente que escribe y estoy seguro de que en parte o en buena parte estarán de acuerdo conmigo. Y si no, pues es un tema de debate. Pues ahí queda otra pregunta que nos lanza nuestro José Luis Urrutia. Y bueno, pues esperamos que este programa que número 16, que ha costado 2 semanitas que esté en antena, lo hayáis disfrutado, os haya gustado, os haya hecho reflexionar, bueno, pues un poco como el sentido de la literatura, ¿no? Que nos haga pensar, que nos haga cuestionar, que ese es la base o el fundamento del autocrecimiento, ¿no? Del crecimiento personal. Oye, Doya, Sí. ahora que he dicho que al otro lado de las ondas hay gente que escribe, lo sabemos de buena mano. También podríamos ir programa a programa dedicando unos minutos a esa gente que sabemos que escribe. Que ojo, que puede que haya más de los que sabemos. Ujú. Pero creo que en este mes podemos hablar de unas novedades literarias, de esa gente que está al otro lado de las ondas, que nos sigue y que tiene trabajos hechos. Claro, sí, sí. Ujú. Como usted manda, el señor director. Lo digo, pues tenemos a una oyente que en su día ya nos envió una poesía, que es Nieves Gómez Soria, que sabemos que hace poco se ha presentado al Poetry Slam de Logroño. Ujú. Tenemos a Pali Merino Portela, que en unos pocos días va a tener publicado un interesante poemario de haikus que lleva el título
instantes, y también podemos hablar de una tal Yune Casamayor que este mes va a ser protagonista de un evento en Vitoria gracias a que ha ganado un concurso, un certamen literario en castellano, con un relato realmente interesante del que ya iremos hablando en varios programas, sin olvidar, por supuesto, al director de Radio Diferida, a Sergio Marín Ochoa, pues que tiene ya varias novelas y que tiene unas inquietudes artísticas dignas de destacar. Pero eso yo creo que poco a poco, como decíamos, sin prisas y con respeto. Y por supuesto, con el permiso de esas personas. Así es. Bueno, pues esperamos que lo... Ay, no, yo ya me iba a despedir. Oye, ¿no has dicho el teléfono? Es que hoy no tengo... Bueno, lo puedo decir, pero ¿cómo lo digo hoy? ¿Qué argumento hoy? Iba a decir dilo normal, pero normal no puedes. Bueno, Tú normal. decir algo normal va a ser complicado. Pues como lo digo, es que aquí no tengo nada, no puedo tocar música, no puedo poner voces, ¿qué voy a decir? Bueno, pues puedo decir simplemente que escribas como escribas, por inspiración, por trabajo, por constancia, para ti o para el público, por favor, como diría el comisario Montalbano, coge por favor un bolígrafo y apunta al teléfono que te voy a dar, que es el 634-037914. Acataré, por favor, no me toques los... Vamos, hasta ahí. Bueno, pues lo dicho, que paséis una muy buena semana a pesar de nosotros. Y que seáis muy felices. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.